Muy buenas tardes a todo el teleauditorio del canal 73 de Easy. Con el mismo gusto de siempre, les habla su amigo Calzoncin para el programa Entre Grillos. Y en esta ocasión, el programa está bien calientito. De veras, la inseguridad en Baja California nos tiene hasta el copete. Una, dos, vamos a tener una noticia triste. Volvió a caer en el cumplimiento de su deber otro policía de veras, y hemos tenido constantemente más información anterior, pero vamos a seguirle más adelante. Tercero, este gobernador de veras nos tiene ya hasta el copete. No les paga a los maestros, no les paga a los pensionados del seguro del Iztecali, y la corrupción está en todo su apogeo. Los maestros están desconformes, los burócratas, y además vamos a tener un invitado de lujo, el licenciado Fassi, para que nos aclare un punto muy importante que me han dicho toda la población: qué pasa con los afores y todos los puntos que de ella se derivan. Regresamos después de un comercial. Y como le habíamos dicho al inicio del programa, vamos a hablar sobre el tema de la inseguridad que hay aquí en Tijuana, en Baja California, el estado que pertenecemos nosotros, y en especial en Tijuana. Miren, la semana pasada, más preciso el domingo, falleció otro policía en el cumplimiento de su deber y otro quedó herido. Además de dos, tres, gente que ni la debía ni la temía, que también salieron ahí, creo, heridos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo hago un reclamo a las autoridades. Tenemos un año, indio. A las autoridades estatales, señor gobernador, señores diputados, por favor, señor presidente municipal. ¿Qué es lo que está sucediendo con estas familias, estas esposas de los policías caídos en el cumplimiento de su deber? Miren, una opinión personal es que sí tienen un seguro de vida, pero es raquítico y se acaba. Pero esas criaturas tienen que comer, tienen que vestir, tienen que pagar renta, tienen que estudiar, comprar útiles. Lo justo es que se les diera el sueldo vitalicio, no vitalicio, hasta que cumplan 18 años esas criaturas, para que puedan terminar una carrera, no a los 18 años. No, 18 no terminan hasta carrera. que terminen de estudiar, y entonces sí, ya quedan amparados porque ya tienen con qué sostenerse. De otra manera, estas criaturas pueden ser carne de cañón para la misma delincuencia, y se me hace ilógico. Señor presidente municipal, señor presidente de la Cámara de Diputados, ya desempolven esa ley y hagan justicia. No se estén peleando entre ustedes mismos. Resuelvan los problemas de inseguridad que tenemos. Y dentro de esto, yo quiero mencionar algo. Creo que también los padres de familia tenemos algo de culpa, porque no enarbolamos la cultura de los valores morales, de decirle a los niños qué es lo que es malo, qué es lo que es bueno. Los dejamos así, y con las pistolitas y los jueguitos, y van creciendo. Ya después, cuando los queremos componer, es demasiado tarde. Y les digo esto porque si les enseñamos de la cultura de la honradez, no van a corromper. Cuando ellos la rieguen, háganme la infracción y listo. Pero si ven el ejemplo del papá, háganle una feriecita y no me hagan la infracción. ¿Y qué es lo que pasa? El hijo va viendo por un lado, por otro lado no llegan esos recursos a gobierno
federal, al gobierno del estado, para que se pongan calles pavimentadas o se les den ese sueldo que queremos para los policías caídos en el cumplimiento de su deber. Y el civismo no lo tenemos ya como una cultura de nuestra población. Nosotros corrompemos a la policía, pero cuando hacemos un comentario, nada más decimos policía corrupta, pero no decimos nosotros que les damos el dinero, que los corrompimos. Esto se los digo yo porque me encontré con un caso análogo del otro lado del mostrador. Me encontré un policía ya con su bastón, ya con muchos años de servicio, y me mencionaba que pues no se puede jubilar ni pensionar porque O sea, no hay jubilación ni pensión. no hay jubilación ni pensión, entonces queda en el limbo, que por eso prefiere andar allí, pero ya realmente él ya dio lo que tenía que dar. Señor presidente municipal, señor gobernador, él ya no puede más, y ustedes tienen insensible, pero no fuera para poner un bulevar ahí cerca de donde tienes tu fraccionamiento, ahí sí aflojan los fondos, ¿verdad? Y los desvían. Ahorita que estoy hablando de esto, no me voy a salir de lo mismo, pero sí me reenchila y me molesta que cuando te autorizan tu programa de egresos para el año que entra, ya vienen ahí los sueldos, las jubilaciones, las pensiones, todo lo que el paquete económico que vas a erogar. Y ahora, ¿dónde está? Me estaban mencionando dos gentes de la Cámara de la Industria de aquí, maquiladora, que tú desviaste fondos, rubros que eran para cierto paquete económico, los desvías para otro. Lo de los sueldos de los maestros, los quitaste. Lo de los sueldos para los de pensionados y jubilados del Iztecali, las medicinas, no les llegan los recursos porque ese presupuesto lo utilizas para otro rubro. Y aquí están los resultados. Ahorita tenemos un estado en bancarrota. Burócratas por un lado que no se les paga. Maestros jubilados que no se les paga. Maestros que están haciendo un interinato, no se les paga. Policías que, las familias de los policías que quedan desamparados. Me pregunto yo, señor gobernador, con todo el respeto, pues ya no que me merece, porque usted lo ha tirado a la basura. ¿Dónde está todo ese dinero que se ha pagado con nuestros impuestos? ¿Dónde está la bolita, indio? ¿Dónde está la bolita? De veras, en serio que... ¿Y qué te respondes, indio? Pues que no se necesita ser brujo ni mago para saber que allí hay algo turbio, que dónde está ese dinero que debía de estar y no está. Te van a romper los hocico, indio. Ya, por favor, señor gobernador, falta que el hilo se rompa por lo más delgado. Con el pobre indio se quiera desquitar de todas las atropelías y todos los desmanes que ha cometido, en que ha convertido en Baja California, me pregunto yo. ¿Y qué te respondes? Querido teleauditorio, somos el país, somos el estado del país con más alto índice de muertos. Somos el estado con el más alto número de robos de carros, más que ni el Distrito Federal. Tal vez por la cercanía con la frontera también, pero eso no implica, por el número de per cápita de población, pues es más importante el Distrito Federal, pero el número de carros aquí es más alto todavía que allá. El número de robos a casas habitación, aquí están cuidando que te salgas de tu casa para irte a robar. Te están esperando afuera de los cajeros automáticos o de las fábricas donde trabajas toda la semana y te pagaron. O que vayas a comprar el mandadito porque hasta la bolsa se la llevan con todo y todo. Señor gobernador, por favor ya dé la cara. Dé la cara. Yo les dije la semana pasada que qué México le vamos a dejar a nuestros hijos. Pero más bien, ¿qué hijos le vamos a dejar a nuestro México? Si no les pagas a los maestros, no van a tener educación estos niños, no van a tener fuente de aprovechamiento en su mente que les ayude a prepararse para tener un ingreso digno y que lo saque adelante. Pero en fin, vamos a un corte. Vamos a un corte y regresamos en un minuto.
Bueno, regresando del corte que les habíamos dicho, tenemos aquí el invitado de lujo, al licenciado Pasi. Licenciado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Indio. Gracias por la invitación. Nos quedamos en que íbamos a hablar de los Afores. Le voy a hacer una pregunta, licenciado. ¿Cómo nacen las Afores? ¿Cómo nacen las Afores? Bueno, para explicar cómo nacen las Afores tenemos que hacer una remembranza desde la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, que fue el 19 de enero de 1943. ¿Sí? Conforme iba estructurándose el Instituto Mexicano del Seguro Social, iba acrecentando las unidades médicas y cubriendo todo el país en cuanto a servicios médicos. Se creó la necesidad de un sistema de pensiones, la cual era regulada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tuvo su auge en las décadas de los 70s y los 80s. Fue la mayor abundancia que tuvo el Seguro Social para manejar las cuentas, y fue tan autosuficiente y redituable que había hasta campos de fútbol, equipos profesionales, ¿sí? Pero en algún punto nuestro gobierno federal de esa época y la banca creyeron que era buen negocio el tratar de obtener el beneficio que obtenía el Seguro Social, y en 1992, en 1 de mayo de 1992, se creó el sistema de ahorro para el retiro. El sistema de ahorro para el retiro fue la concentración de las cuentas, sustrajeron los cajones de la economía del Instituto Mexicano del Seguro Social para otorgárselos a la banca y que ésta lo manejara. Pero resulta ser que en ese periodo, número uno, no podían invertir esa cantidad. El sistema financiero de nuestra banca mexicana no podía invertir esas cuentas, ese dinero, esos ingresos. Y aparte se dieron a la tarea de investigar qué tan perjudicial era retirar esos fondos al Instituto Mexicano del Seguro Social, Indio. ¿Qué es lo que pasó? Se dieron cuenta que al no tener los ingresos en el Instituto Mexicano del Seguro Social de los que dependía la distribución de esos dividendos para la creación de clínicas, suministros, de pensiones, estaba condenado a fallecer, estaba condenado a desaparecer. Fue entonces que al transcurso de 5 años, el 1 de julio de 1997, se creó a la par las Afores y la nueva ley del Seguro Social, que fue lo que les indicó la forma de subsistir. ¿En qué consistía eso? El Seguro Social crea un rubro para ser manejado y retenido, y distribuido entre sus derechohabientes que se pensionaban, entre sus asegurados que llegaban a esa pensión. ¿Cómo es esto? Las Afores manejan 3 rubros desde 1997 hasta la fecha. El primer rubro es la cantidad de ahorro para el denominado Infonavit, subcuenta de Infonavit. El segundo rubro es el determinado para el Afore, el ahorro para el retiro, ¿sí? Sistema de ahorro para el retiro en el manejo de sus cuentas. Y el número 3 es un rubro muy especial que se llama cesantía y vejez, ¿sí? Bueno. ¿Qué hablan, Indio? Bueno, los primeros 2 rubros no tienen ningún problema, ¿no? Son acumulables. El problema surge con el tercer rubro. El tercer rubro es el equivalente al 40% de todo tu ahorro durante tu vida laboral, ¿sí? Todos los descuentos que son distribuidos y manejados por las Afores es el equivalente en una cuenta tripartita del 3.125%, Indio. 3.125 otorgado por el patrón, por el gobierno federal y por el trabajador, ¿sí? Para que al término de su vida laboral cuente con un respaldo financiero, una pensión garantizada que le ayude a llevar su vida de la tercera edad hasta donde Dios te dé a entender. Y licenciado, es que salió en las redes sociales que el gobierno federal no reparte precisamente este rubro de la vejez
no sé cómo decirlo, y la vejez, el concepto, no lo reparte, se queda con él. Ok, lo que pasa en este punto es que sí, efectivamente, está contemplado a la par con los vamos a regresar a la ley del Seguro Social 1997, donde dice que este rubro en particular, el gobierno federal inmediatamente absorbe ese dinero para garantizar el monto de su pensión, lo que es una ambigüedad, puesto que se supone que durante el transcurso de tu vida laboral estás haciendo esa aportación, ¿sí? Y no tendrías por qué ser retenido. En algunos casos, incluso si tienes la facultad de que te lo devuelvan sin necesidad de pleito legal, aún así no lo hacen. ¿Cómo son estos supuestos? Establece la misma ley del Seguro Social en el artículo 190 que cuando cuentas con un sistema o un fondo de jubilaciones y pensiones equivalente al 30% mayor al que te otorga la Afore, al que la Afore te oferta, te tienen que regresar todos los rubros completos, ¿sí? Y no esperar hasta que tengas 65 años para tratar de solicitarlo y que sea reintegrado. ¿Por qué? Porque necesitamos establecer que esas cantidades que contempla la ley del Seguro Social en porcentajes en el artículo 190 forzosamente deben de estar registrados en la administradora de fondos para el retiro. Para el retiro. Sí. Bueno, un ejemplo nada más. Como era mi caso, tengo 70 años y estoy pensionado. ¿Cómo le hago para que me regresen este rubro? Ok. Primero que nada tendríamos que ver desde cuándo, si tiene 70 años, desde cuándo fue su pensión, desde cuándo se jubiló o cuándo se pensionó. Hace 5 años. Hace 5 años. 4 años. Y cotizó desde 1997. No, desde mucho antes, desde el 72. Sí. Ya está viejo el indio. Desde el 72. Desde el 72. Bueno, aquí hay dos vertientes. Usted pudiera optar, indio, por apegarse a los beneficios que le otorga la ley del Seguro Social 1997, que son los fondos de ahorro para el retiro, en base a las semanas de cotización, que le piden 1,080 semanas, más o menos, 1,200 semanas de cotización para poderse jubilar, 1,250 semanas, para ser exacto. ¿Sí? O apegarse a la ley de 1973, que fue la anterior a la creación del sistema de ahorro para el retiro y de las Afores, que se especifica que con 526 semanas usted pudiera acceder a una pensión. La diferencia es que las pensiones anteriores únicamente estaban contempladas en 3 apartados. Había 3 niveles de pensión generalizada entre toda la población. En base a la profesión y al salario que usted contemplaba, era el tipo de rubro al que accedía de pensión, A, B o C. A, B o C. Y ahora no. En la actualidad, con la ley de 1997, en base a su salario, usted tiene un tope máximo para percibir en su pensión o jubilación por retiro de hasta 25 salarios diarios. Es el máximo de tope que tiene para solicitar una pensión. Pero si me dan el salario mínimo. No, el salario mínimo se debe de compensar, o sea, a nadie le dan, si a usted le pagaran el salario mínimo sería ilegal, ¿sí? Tendría que acceder a un salario vasto y necesario para solventar, porque la misma Constitución establece que tenemos derecho a un trabajo digno. 90 pesos diarios más o menos. 90 pesos es el salario mínimo, sí, pero hay que establecer las cuantías de las horas, los días de la semana que usted labora, el desempeño de la función que realiza, para que el cúmulo le haga una proyección de cuánto va a ser su salario semanal, quincenal o mensual, en base a los salarios mínimos. ¿Entendiste, niño? ¿Todavía no entiendes? Pues yo no sé, pero si es que no me regresa nada. ¿Dónde quedó la bolita? Ay, gobierno federal, nunca le dieron a uno nada. Sí, definitivamente, o sea, pero sí hay manera, sí, aunque la Suprema Corte de Justicia en la 10ª época estableció una jurisprudencia donde dice que aunque yo tenga acceso a un sistema de pensiones, a un fondo de jubilaciones y pensiones mayor al que establece la ley de Seguro Social en el artículo 190, de todas maneras
están obligados las AFORES a migrar esos dividendos, ese fondo, al gobierno federal. Lo cual es ilegal, ¿no? Es ilegal, Es sí. ilegal porque lo estás comprobando. Entonces, ¿las AFORES pueden utilizar nuestros ahorros? Sí, sí pueden utilizarlos. Al principio, en 1992, cuando se firmaban los contratos para que nos establecieran en alguna subcuenta del sistema de ahorro por el retiro, firmábamos un documento, un contrato, ¿sí? Es un contrato donde nosotros damos la autorización de que las AFORES, la banca, pudieran invertir hasta el 70% de nuestro fondo de ahorro, garantizando con una póliza de 25 millones, que fue en 1992 cuando se empezaron a crear. No fue muy atractivo porque al principio, como no podían tener acceso a esa cantidad de dinero, la banca pues estaba atada de manos. Posteriormente, en 1997, cuando se autoriza esa inversión, empiezan a surgir a diestra y siniestra infinidad de afores, ¿no? Y por eso es que tienen esa facultad. Nosotros les damos esa facultad, Indio. Bueno, pero yo aquí quiero verle la otra arista a este problema. ¿Qué tan justos son los salarios en el país para que se refleje todo esto en el Afore? Ok, bueno, primero que nada, nosotros sabemos que a nivel mundial, no nada más en México, a nivel mundial, el problema de los salarios, la equidad de los salarios es en base a la preparación, a la educación. Hay estudios que demuestran que en México, todo aquel que tiene secundaria o no termina la secundaria, le pagan el equivalente a 4,000 pesos mensuales. El que termina la preparatoria le dan 5,500 pesos mensuales, ¿sí? Aquel que llega a terminar una licenciatura, una carrera profesional, oscila entre 14 y 18,000 pesos mensuales. Y solamente la gente que accede a posgrados, a doctorados, a maestrías, encuentra un rango entre 35 y 52,000 pesos mensuales. Ah, ¿se te olvidó quién? ¿Se te olvidaron los políticos, los hijos de los gobernadores, los hijos de los diputados, de los senadores, que esos siguen ganando 70, 80 mil pesos? Eso no, hay muchos que ni siquiera estudiaron tanto como así maestría o doctorado, pero tienen esos sueldazos. Ni siquiera licenciatura. Ni siquiera licenciatura. Ahí tenemos allí un ejemplo. Dicen las malas lenguas que en el Seguro Social, una dirigente sindical metió a su hija, a su yerno, y no tienen estudios y tienen un sueldazo de doctores. ¿Quién sabe qué tan cierto es eso? Es lo que nos dicen allá afuera. La verdad, bueno, en cuanto al Seguro Social, desconozco el tema del que me estás hablando. No he sabido nada yo de dirigentes sindicales que encuadren en ese supuesto. En cuanto a los diputados, a los senadores o los familiares, los diputados y los senadores están contemplados en la Constitución y el salario está determinado por la Ley de Salarios de Servidores Públicos, ¿sí? Habría que hacer un análisis y una investigación para determinar si es viable y si es costeable seguir pagando sus salarios. Sí. Una ley a modo. Efectivamente, y esto lo digo porque, querido teleauditorio, no soy mago ni nada, pero esto lo van a ver. Hoy el programa se graba el miércoles. Mañana, pasado mañana, van a empezar a ver que ahora ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, en el Poder Legislativo, mejor dicho, no, perdón, en el Poder Judicial, en el Poder Judicial, ya están ahí sacándose los trapitos de las influencias, de que si yo soy juez, pues no puedo meter a mi hijo, ni a mi sobrino, ni a mi esposa en este juzgado, pero sí le digo al del otro tribunal para que llegue y ahí están. ¿Pero qué tiene que ver con las AFORES, Indio? Porque los sueldos que no son equitativos, De eso vamos a hablar un ratito más. no son equitativos los salarios con respecto a los afores a nivel nacional, no son parejos. Decía Carlos Marx. Carlos Marx decía que a mayor preparación,
menor esfuerzo físico y mayor remuneración económica. A menor preparación, mayor esfuerzo físico y menor remuneración económica. ¿Qué quieres decir con esto? Es que entre más preparados estemos, más fácil tenemos la oportunidad de alcanzar un modo de vida adecuado, vasto y suficiente para llevar a nuestras familias a una mejoría, a una comodidad. Me parece, querido teleauditorio, que esta frase que me acaba de decir viene escrito en El Capital, un libro que escribió Carlos Marx en combinación con Friedrich Engels, los patrones del pensamiento socialista que tanto revuelo causaron en las finales del siglo pasado. Pero vamos a regresar después de un comercial. Bueno, licenciado, ya para terminar con el problema de los afores que no lo regresan y que por la ley de aquellos de que los 55 años y que la cesantía, ¿cuál sería el procedimiento para que nos regresaran efectivamente las afores? Bueno, lo que pasa es que la Constitución establece en el artículo 123 dos apartados. El apartado A, que se rige por la Ley Federal del Trabajo, y el apartado B, los trabajadores al servicio del Estado, del gobierno. Hay algunas diferencias entre estos dos apartados. Sí. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el apartado A, en teoría, trabajan la misma cantidad de tiempo y cotizan la misma cantidad de tiempo que los trabajadores del apartado B, hay una pequeña diferencia. La diferencia es que en los trabajadores del apartado B, del poder del judicial, del poder legislativo, de los trabajadores del Estado, de la Federación, ellos tienen estipulados en sus contratos ley, contratos colectivos de trabajo o cualquier tipo de contrato colectivo que manejen, tiempos de espera, tiempos de procedimiento, tiempos de trabajo, tiempos laborales, y ellos tienen fijadas la cantidad de años que tienen sus trabajadores para poder jubilarse de acuerdo con sus propias normas. ¿Cuántos años trabajando cada uno? ¿Esa es la diferencia? No, lo que pasa es que no es tanta la diferencia, son los mismos 30 años en el apartado B que en el apartado A. La diferencia es que en el apartado A muchas de las personas trabajan en diferentes partes, en diferentes tiempos de su vida. Inician a trabajar 15, 16 años y a los 20 se cambian de trabajo y se suman al desempeño de alguna labor que no está asegurada, que no cotiza, y a los 24, 25 vuelven a retomar, se ingresan a otro trabajo donde sí les dan las prestaciones de seguro social o ISSSTE, lo que tengan, y empiezan a cotizar nuevamente, se van sumando en base a semanas de cotización. Una vez que se acumulan las semanas distribuidas entre todo el tiempo que tienen laborando, es cuando generan ese derecho. La diferencia es que como no tienen un contrato colectivo tan bondadoso en el apartado A como en el apartado B, es entonces cuando entra la controversia, que se tienen que apegar a lo que marca la Ley del Seguro Social 1997, que son 1,250 semanas de cotización, distribuidas durante todo el tiempo, repito, todo el tiempo que laboren. Ellos acumulando esas 1,250 semanas y alcanzando los 60 años que le pide la Ley del Seguro Social, acceden a su jubilación. No así con los del apartado B, que les especifica que únicamente el requisito es cumplir con la temporalidad de trabajo. Pueden ser 30 años, pero son continuos, ¿sí? Si una persona que entra a los 20 años en promedio a trabajar, desempeñar una función para el apartado B, terminaría a los 55 años, cumpliría su etapa laboral y tendría ese derecho de igual forma, pero fue continuo. ¿Sí? Fue continuo. Entonces,
ellos acceden a su jubilación, pero tienen problemas a la hora de recepcionar o de cobrar su fondo de ahorro para el retiro, precisamente porque la misma ley del Seguro Social establece que son 60 años. 60 años. ¿Sí? Querido teleauditorio, el indio es indio, pero no es pentonto. Lo que dice la ley es una cosa, pero la realidad nos dice otra cosa. Miren, este gobernador que tenemos aquí en el Ixte Cali, pues no hay sistema de pensiones y jubilaciones, la gente no se puede pensionar ni jubilar porque no hay dinero, no hay, y ya viejitos, bien viejitos, tienen que seguir trabajando, y lo patético que si se enferman, pues ni medicinas hay para, de veras, en serio que, pero vamos a seguir con este punto en programas más adelante en ese punto de allí. Y yo sí quisiera ver lo de los salarios, la proporción más o menos cómo estaría en los diferentes rubros a nivel nacional. Bueno, eso tendría que trabajar el nuevo gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador para establecer los incrementos y la distribución de esos salarios, ¿no? En base a las capacidades y conocimientos de cada persona. No pudiéramos decidir por él, tendría que trabajar en un programa o en un proyecto de ley que distribuya la economía de forma equitativa, en base a los conocimientos, reitero, y a las capacidades. En base a los conocimientos y a las capacidades. Bueno, esto yo se lo decía aquí al licenciado y me contestó bien, nomás que no completé bien la pregunta. La zona norte van a aumentar el 100% los salarios y en el centro de la República el 14%, pero esto se atempera porque va a aumentar la demanda de productos a nivel nacional, con el nuevo circulante que va a haber, y esto a la vez va a permitir que gente pueda captar algo para el ahorro, porque nunca lo tenía, no estaba dentro de sus planes, y ahora eso lo contempla la banca nacional, el ahorro en toda la frontera. Sí, definitivamente, ¿no? Va a ser benéfico. Acuérdense que estamos distribuidos por zonas económicas. Zonas económicas, la zona 1. Sí, y la zona fronteriza es una zona la frontera norte es una zona con mayor afluencia, con mayores dividendos, porque hay mucha distribución de productos, importación, exportación y mucha circulante de empleos. Hay mucha migración, hay mucha población flotante en esta zona de la República por la cercanía con Estados Unidos. Esto le decía de los salarios, porque ¿cómo le pudiéramos hacer, digamos, con la policía, por decir algo? ¿Cómo podríamos solucionar, proteger a este núcleo de la población con ese aumento de salarios? Bueno, en cuestión del Cuerpo de Seguridad Pública funciona un poco diferente. La seguridad pública parece una falacia, ¿no? Es un departamento, un cuerpo que se dedica a brindar seguridad a toda la población de nuestro estado y nuestro municipio, y al mismo tiempo son un grupo de trabajadores o funcionarios públicos que se encuentran desprotegidos, sin ningún tipo de seguridad, no hay estabilidad, no tienen ningún tipo de resguardo, no tienen ningún beneficio posterior al término de su función, ni tampoco tienen una garantía económica cuando son caídos en el cumplimiento de su deber, ¿sí? Más que nada, los más golpeados son las familias, en este caso. Las familias, exactamente. En este caso, como comentaba hace un momento, sí es cierto, tienen algún tipo de seguro, lo cual es insuficiente, porque ese seguro no garantiza la estabilidad económica de esa familia al cual se le privó al núcleo de familia, que es la parte fundamental de toda familia, el que contribuye en la parte económica, el que lleva el sustento a las familias. Yo creo que deberían de realizar algún tipo de análisis,
para establecer otras formas de solventar esos gastos, de solventar esa economía para los deudos de los policías caídos. Deberían de entablar o de establecer un sistema más viable, más efectivo y que garantice. Que aterrice efectivamente, Sí, en donde se necesitan los hijos y pues allí en el hogar del policía que ya no está allí con estas personas. Sí, definitivamente. Lo que pasa es que tenemos muchos muy buenos elementos en la policía. ¿Sí? En la policía hay muchos buenos elementos. Desgraciadamente, si tenemos policías mal pagados, si tenemos policías que no cuentan con una seguridad social, si tenemos policías que no cuentan con una garantía de pensión, una garantía de seguridad a su familia cuando llegan a faltar por algún motivo, ya sea natural o caídos en el cumplimiento de su deber, pues vamos a tener gente inconforme, vamos a tener gente que no va a dar su 100% y mucho menos va a arriesgar la vida por nosotros. ¿Sí? Tenemos que aumentar los salarios del cuerpo policiaco, del cuerpo de seguridad pública, aumentar los salarios y garantizarles tanto seguridad social para ellos y sus familias, como un sistema de pensiones justo y equitativo. Entonces el artículo 123 de la Constitución mexicana, que defiende a todos los trabajadores de México, obreros, entre comillas, ¿no? Principalmente el rubro va para allá. ¿Por qué a los policías no los protegen, ni a los esposos de los policías? Bueno, los policías, lo que pasa es que los policías se rigen si es por el apartado B del 123 constitucional, también se rigen por la ley civil, la ley del derecho civil. Y tiene algunos candados. Esa ley es una ley que necesita reformarse o abrogarse definitivamente. ¿Por qué? Porque tiene muchas limitantes y muchas desventajas para todos aquellos servidores que dependen de esa ley, la ley del derecho civil. ¿Sí? No es adecuada, ya está obsoleta, ya no garantiza ni da estabilidad a nadie. Es una ley completamente en desuso, que únicamente presenta contrariedades y deficiencias en perjuicio de los policías, del cuerpo policiaco. Del cuerpo policiaco. Bueno, pues regresamos después de un comercial. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo el Indio Calzonce para hacerles una atenta invitación para que nos vean todos los viernes de 4 a 5 y los sábados de 5 a 6 por el canal 73 de Easy, el programa Entre Grillos. También nos puede ver por YouTube en vivo en CNR Noticias Televisión Rosarito. Ahí simultáneamente, si no tiene Easy, nos puede estar viendo allí directamente. Donde dice en vivo, le hace clic e inmediatamente. Y recuerden, viernes 4 a 5 y sábados de 5 a 6 de la tarde. Bueno, y siguiendo con este tema que de veras está bien interesante, señor licenciado, ¿qué podemos hacer las familias para equilibrar lo de los gastos, el salario que se está llegando ahorita, y mucha gente que no tiene un salario fijo, sino que más o menos vive en la informalidad? ¿Cómo pudiera hacerle para equiparar este salario? En cuestión de equiparamiento de salarios, ha habido contribución por parte de los profesionistas del Estado, Indio, los comerciantes. Hay muchos profesionistas y muchos comerciantes que mantienen sus costos y sus precios fijos para tratar de ayudar a la ciudadanía. Hay profesionistas como los médicos, los abogados también, hay muchos abogados, hay muchos profesionistas que se dedican a prestar servicios y que de alguna manera tratan de mantener un precio accesible para que la misma ciudadanía no se desfalque, porque sabemos que la cantidad de incremento que se venía suscitando en los años anteriores es insuficiente para todos los gastos que tenemos, ¿no? en nuestras casas, en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, te daría un ejemplo como conozco un perito traductor e intérprete en el Estado que tiene
20 años ejerciendo como perito traductor por la cercanía con la frontera, que hace trámites y traduce actas o contribuye en los juzgados, interpreta de inglés, español, y que ese tipo de servicios son caros, ¿sí? Sí. Ese tipo de servicios. Y este perito, desde que yo lo conozco, tiene como 10 años, casi con los mismos costos, ¿sí? De hecho, le voy a mandar un saludo al licenciado César René Villegas. Nos ha ayudado mucho, siempre nos ha ayudado. Inclusive, yo que trabajo en el Seguro Social, me ha tocado recibir ese apoyo, porque nadie está exento de un gasto para un tipo de servicio como ese, ¿no? Y si toda la ciudadanía contribuimos de alguna forma a detener ese índice inflacionario, pues de alguna manera podemos darle oportunidad a nuestro nuevo gobierno que el incremento se vea reflejado directamente al bolsillo de la ciudadanía. Sí, porque yo quiero decirles gracias a todo el teleauditorio, porque es mi fuente de información. Yo he encontrado a licenciados, arquitectos, que como el salario que les pagan en las empresas donde laboran, o las negociaciones o el gobierno del Estado es insuficiente para cubrir sus gastos, hacen otros trabajitos en el Uber, hacen otros trabajitos, las mujeres en el sobre ruedas, vendiendo gelatinas, vendiendo ropa de segunda, etcétera. Pero allí vemos que, qué bueno, ¿verdad?, que Tijuana brinda la oportunidad para equiparar el nivel de ingresos. Yo sí veo con muy buenos ojos esa reforma que ha hecho nuestro presidente ya actual, de aumentar los salarios, pero también crear las fuentes de financiamiento, apoyar a los pymes y apoyar a los estudiantes con becas, porque esto nos va a permitir que ya no sean niñes, ni estudian, ni trabajan, y son caldo de cultivo para la delincuencia. Pero ahorita que estamos hablando de los salarios, yo sí hay un punto que me reenchila. ¿Cómo es posible que tengamos una justicia tan injusta y tan cara, licenciado? La pregunta va por dos vertientes, una como licenciado y otra como ciudadano. ¿Qué opinión tiene de los salarios tan estratosféricos que tiene nuestra Suprema Corte de Justicia, y ministros y jueces y actuarios y todos los demás de allí? Bueno, en este aspecto, los salarios que están establecidos para los jueces, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 11 ministros que tiene nuestro país, están derivados del artículo 94 de la Constitución, ¿sí? Y aquí tenemos una controversia. El 127 constitucional establece que ningún funcionario puede ganar más que nuestro presidente, el presidente de la República. Pero el artículo 94 establece los salarios de los ministros que no pueden ser disminuidos. Además de esto, existe un principio de retroactividad legal que establece que ninguna modificación a la ley se hará retroactivamente en perjuicio de ningún ciudadano. Pero eso no es perjuicio, ese es el beneficio de toda la gente que ganan bien poquito. Ese es el aspecto legal, me preguntaste el aspecto legal. En el aspecto estrictamente legal, pues no pueden ser disminuir los salarios, no aplica. Sí pueden ser removidos. Sí pueden ser removidos. Lo que pudieran hacer, tendrían que modificar la Constitución para poder implementar alguna modificación, alguna disminución, y aún así estaríamos violando un principio de retroactividad en perjuicio de un funcionario, de un ciudadano. Como ciudadano yo creo que es justo, es equitativo disminuir los salarios, y nuestro presidente predica con el ejemplo. Al disminuir su salario nos demuestra que no es necesario ganar tanta cantidad, unas cantidades tan estratosféricas para desempeñar una función. Si a eso le sumas que la impartición de justicia en la Suprema Corte de Justicia, en las salas, no es tan abundante que digamos, no es tan resolutiva, tenemos mucho retraso, hay mucho retraso en la resolución de las controversias constitucionales y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
técnicamente no están devengando el salario por el cual trabajan. ¿Sí? Y él lo dijo, no puede haber país pobre y gobierno rico. Así es, la distribución de las riquezas del país debe ser repartida entre los ciudadanos, entre todos los ciudadanos, no entre unos pocos. Unos pocos. Sí. Bueno, yo en ese sentido sí me quería referirlo. ¿Cómo es posible que se tenga un salario, vamos a quitarle los pesos y los centavos, alrededor de 190,000 pesos mensuales, que eso es lo que gana un ministro de la Suprema Corte de Justicia, 187,000 pesos aproximadamente, y eso todavía quítenle que le dan la gasolina, que tiene sus guaruritas allá en la casa, que lleva a la escuela allí? Acuérdate, Lord Ministro. No, hombre, de veras que me reencañona. Le pregunto yo a toda la ciudadanía aquí, a todo nuestro teleauditorio, ¿cuántos años necesitan ustedes de trabajo real y efectivo para ganar lo que estos se ganan en un año? 2 millones de pesos aproximadamente. Hay gente que no se los gana en toda su vida. Y esa es la justicia que tenemos. Ni vendiendo 100 gelatinas diarias. No, de veras, querido teleauditorio. Estos son los temas que, a diferencia de los canales de televisión chayoteros que les paga el gobierno, para que digan las noticias que les convienen, estas son las noticias que ustedes me las dicen a mí, las noticias que les afectan a ustedes, las que no están contentos con todas estas injusticias, y todavía, señor licenciado, ponerse en un papel muy digno de que legalmente no se puede perjudicar de bajarles el sueldo. Yo lo veo así, como que enseñaron el cobre como mexicanos. Bueno, lo que pasa, Indio, es que sí, efectivamente, o sea, en materia jurídica es ilegal, y si nos vamos al tema que expresabas de la impartición de justicia, la definición del término justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Sí, dar a cada quien lo que le corresponde. Pero pues tenemos que tener una unidad de medida, tenemos que tener parámetros. Desgraciadamente o afortunadamente se ha suscitado un descontrol desde los inicios políticos y económicos de nuestro país hasta la actualidad. ¿Sí? No ha habido una regulación que limite o delimite las funciones y las remuneraciones que se les otorgan a los servidores públicos, a los jueces, magistrados, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que en este caso son el tema central. Como ahora, querido teleauditorio, hablando de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, se mencionó en Estados Unidos, en el juicio al Chapo Guzmán, que uno de los ministros había recibido $3 millones de hace 20 años, cuando fue en periodo de otro presidente de la República innombrable, que no nos vamos a meter en las patas de los caballos ni nada, simplemente nada más mencionar el hecho. Ya cuando se mencionan en otro país y que fueron de la mafia que les hacía llegar dinero para que les permitiera llevar la droga, y sale él con que se lo demuestren que es inocente, que nada, pero tener tanto año en el poder corrompe, señores, y esto no lo digo yo, lo dijo Sócrates, el poder corrompe. Regresamos después de un comercial. Hay puntos así que son espinosos, y es más, es más espinoso porque estamos afectando a los hijos de México, a la juventud, a la niñez, a los niños que son desde kinder, primaria, secundaria, preparatoria, todos los maestros de las escuelas estatales del sistema educativo estatal. Ha habido un parteaguas dentro de gobierno. Por primera vez he visto que se ha prolongado un problema tan grande, es el pago de salarios
de pensiones a jubilados por parte del gobierno del Estado, a todos los maestros. Acuérdate también de los que están cubriendo, de los interinos. Los interinos, de veras, es una lástima que después de haber estudiado usted 3, 4 años para capacitarse con esa reforma electoral que sacó Peña Nieto, educativa, electoral, porque pues cuál aquí tenemos que no sirvió para nada más que cuestión electoral, no les pagan. ¿Qué tiene que ver lo educativo? Nada, pero en fin, pero sí tiene que ver lo económico. Lo económico, este gobierno, tengo la plena seguridad, es gente de analistas políticos de otros medios impresos, es gente de los sistemas de la Coparmex, de la Canacintra, de la Cámara de Maquiladoras, gente que está en el medio, que dicen que el gobernador no tiene otra explicación para no haber cubierto el salario de estas personas, más que haya desviado ese recurso que ya se tenía contemplado para otros rubros que no eran tan importantes y que ahora pues le tronó el huevo en la mano y no puede aventarlo porque ahí le está escurriendo. Señor licenciado, ¿cómo ve usted este problema desde el punto de vista social en Baja California, en que los alumnos no tengan clases? Pues sí, es preocupante. La verdad de las cosas es que es preocupante que los alumnos se queden sin clases, que pierdan la educación. Si de por sí, desde los años 70, estamos en el lugar 72 en nivel de aprovechamiento a nivel mundial de educación, y no hemos podido salir de ese nivel después de 50 años, y le sumamos que los maestros que son mal pagados o que no les pagan en algunos lugares como en este estado, pues la calidad en la educación que se imparte o que se obtiene por parte del alumnado pues es deficiente o es poco menos que inútil, ¿no? Si necesitamos que presionar de alguna manera o concientizar también a la ciudadanía que nos apoye, que nos brinde el apoyo total para solicitar que se paguen los salarios de los trabajadores de la educación. La educación es la parte fundamental, es la base que sustenta el conocimiento de las familias, el conocimiento de los alumnos, el conocimiento de la niñez, la preparación y la economía en un futuro. Yo esto se lo digo al teleauditorio porque esto me reencañona. ¿Cómo puede ser este gobernador darle el palo a la niñez, a los mexicanos niños que van a crecer? Tenemos un programa nacional de becas para alumnos de secundaria, de preparatoria, de escuela media superior, y estamos en huelga. Si este programa de becas es para que se superen nuestra juventud, se prepare, pero este señor no brinda los instrumentos. Kiko Vega, de veras, así como hiciste ese reloj sin manecillas, esa canción es para ti, eres un reloj sin manecillas, Kiko Vega, porque ¿cómo estás apagando la luz de México, de los mexicanos, no pagándoles el salario a los maestros? Yo sí quisiera, señor licenciado, que pudiera decir qué repercusiones a nivel profesional tiene un egresado de la normal que viene a dar clase y que no se le paga. ¿Qué repercusiones? Pues económicas y familiares, ¿no? Fundamentalmente económicas, porque es increíble que una persona que se preparó durante varios años para desempeñar una profesión que es la de educar a nuestra infancia, a nuestros niños, no reciba remuneración alguna, que sean engañados, porque es un engaño. ¿Es un engaño? Es un engaño porque los hacen trabajar y prestar un servicio, brindar su conocimiento de aprendizaje para los menores, para los niños de nuestros ciudadanos, y que al final del día, al final de la quincena, al paso de un mes, al paso de 3, al paso de 6, no perciban ninguna remuneración económica. No podemos permitir que la gente trabaje gratis. Sí, mire, querido teleauditorio,
gente niñas, adolescentes, aquí en Baja California hacen falta maestros, porque tenemos una población fluctuante demasiado grande. Una. Dos, están estudiando los alumnos para maestros, y al ver que los que van saliendo no les pagan, van a crear deserción en esa carrera, y nos hacen falta maestros. Kiko Vega, por favor, abre los ojos, no veas tus intereses personales, ve los intereses de la gente que votó por ti para que fueras gobernador. Yo sí, hay otra cosa también que te quiero reclamar, que cómo es posible que un maestro que se partió el lomo, se quemó las pestañas en el salón, enseñando a los alumnos durante más de 30 años, no tenga lo de su aguinaldo, no tenga su salario, por favor. Su pensión. ¿Qué opinión tiene de este acto criminal? Porque no le puedo llamar de otra manera. Sí, pues necesitamos que el gobierno federal voltee hacia este estado y que inicie una investigación, que inicie un procedimiento y que sancione a los responsables, pero más que nada que solvente y subsane la falta de salarios de los maestros que imparten educación en el estado. Bueno, es que allí al poner el punto sobre la I, que sancionen a las personas responsables, allí entra el gobernador en primer lugar, el de finanzas, el de la subsecretaría de egresos, los diputados que levantaron la mano para desviar ese rubro que ya se contemplaba dentro del programa de egresos, a otro tema, a otro aspecto que descuidó acá la educación. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Quedarnos con los ojos cerrados? ¿Poner oídos sordos al reclamo popular de todas estas madres de familia? Yo sí, Peña Nieto tuvo ese problema con la reforma educativa, pero este gobernador está criminalizando todavía más o haciendo eco al error allá de Peña Nieto. ¿Por qué? Porque día sin clase es un día de pérdida de vida, de conocimiento de toda la población de Baja California. Y en ese sentido están matando el conocimiento de todos los niños bajacalifornianos. Kiko Vega. De por sí estamos como estamos. Estamos en un lugar paupérrimo, licenciado, en cuestión de aprendizaje, pero esta es una de las causas, no haber continuidad dentro del conocimiento de la impartición de clases. ¿O qué opinión tiene? Sí, definitivamente, al limitar el pago a los servidores de la educación, limitamos la capacidad de nuestros niños de aprender, de acceder a ese conocimiento que es impartido por los maestros y profesores de nuestro estado. Yo ya para terminar, lo he dicho anteriormente, pero ahora sí, usted va a ser el que va a enterrar al Partido Acción Nacional en Baja California. Te van a romper los Y el presidente municipal va a ser quien en Tijuana le va a clavar los clavos al ataúd. ¿Por qué? Porque así como fue el primer estado panista en México, va a ser el que jamás vas a volver, o sea que tú vas a ser un sepulturero. Ya así, mejor, ¿te acuerdas? Te vamos a componer la canción mejor de El reloj sin manecillas, ahora vas a ser sepulturero. Pero, señor licenciado, nos quedo bien caliente con este programa porque no me deja satisfecho el funcionamiento de nuestro gobierno. Pero, ¿qué le puede decir usted a nuestro teleauditorio? No, pues que tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que valernos de todos los medios posibles para exigir que se dé cumplimiento al pago de esta prestación y tratar de respaldarlos. El apoyo de todos los ciudadanos es muy importante para que se llegue a la mejor solución posible, ¿no? ¿Alguna otra cosa que quiera dirigirle a usted, a algún amigo?
¿Algún mensaje a alguna persona en particular? Bueno, sí, quiero agradecer la invitación, Indio, a tu programa. Muchas gracias. Y quiero aprovechar para mandarle un saludo a mis niños, a Diego y a Pablo, que están en casa. Y nada más, darte las gracias por la oportunidad y por la invitación. Bueno, querido teleauditorio, espero que les haya gustado este programa. Nos vemos la próxima semana por este mismo canal y a la misma hora.